cuanto menor la densidad del aire, pues peor el rendimiento del compresor, etcétera, salía más a cuenta poner el ciclo combinado en la costa y traer la electricidad que traer el gas y hacer la electricidad aquí. Salía muchísimo más a cuenta. De modo que al final se fueron descabalgando todas aquellas iniciativas. Lo que sí es preocupante en Madrid, lo que sí es muy preocupante, es la infraestructura eléctrica y gasística. La gasística, porque vamos con un retraso enorme respecto a los temas de almacenamiento. No pasa eso en hidrocarburos. Hidrocarburos Madrid como tal, y sobre todo Barajas, etcétera, está bastante bien inventariada en cuanto al almacenamiento que tiene, es mucho más de 3 meses, pero en gas era horroroso. El yacimiento de Yela, que yo sepa, sigue estando no operativo todavía, eso está en Guadalajara. Contamos simplemente con Serrablo y Gaviota. Yo creo que en gas es donde vamos más retrasados y realmente podría haber un problema de cuello de botella. Y luego el mayor problema que tenemos los madrileños, como se sabe por las zanjas, pues es el follón que tenemos de distribución, que es la culpa es de que el ayuntamiento no sabe qué hacer con sus ingenieros, porque si lo supiera qué hacer con sus ingenieros, eso estaría mejor hecho, pero con el desorden que tiene el ayuntamiento para todo, pues la verdad es que, por ejemplo, el anillo de alrededor de Madrid es una cosa que hay que cuidar mucho mejor. En Madrid tenía en aquel momento una punta de 4.600 megavatios o 4.700. El anillo, contando todas las instalaciones que teníamos, aguantaba 6.000, pero según en qué sector se produjera alguna incidencia, que ya las hubo incidencias importantes, hubo incendios. En ese momento también hubo 2 o 3 incendios en centros de transformación interiores de Madrid que fueron muy problemáticos, dejaron a más de un sector de Madrid noqueado durante cierto tiempo. Pero vamos, Madrid lo que tendría que hacer el ayuntamiento y los madrileños en sí, es utilizar mejor a sus ingenieros. Es una pena que no se utilicen tan mal. ¿Alguna? Bueno, yo creo que sí que es difícil poner parques eólicos en... Pensamos que en alguna máquina de estas que comentaba antes de 100 kilovatios podría tener cabida. Hay que adecuar las ordenanzas municipales porque no está tipificado que si es un edificio, si es una torre de alta tensión entonces, pero de ir iría por ahí. Yo recuerdo cuando estaba en Acciona que intentamos promover en las zonas de servidumbre de los pantanos colocar parques eólicos, pero evidentemente son sierras y no cuajo. Entonces yo ahí lo veo complicado. Sí, sí. Confirmo que la Comunidad de Madrid no quiere plantas fotovoltaicas aquí en la Comunidad de Madrid, entonces el desarrollo fotovoltaico, lo poco que podamos aportar a que no sea tan sumidero, pues serían los tejados que se pudieran hacer. Bien, pues nos queda un último tema que viene de la prensa de ayer. Estamos hablando de el paso por la subcomisión del Congreso del documento definitivo sobre la estrategia energética para los próximos 25 años y sus conclusiones, que de momento está habiendo un cierto pulso entre los lobbies petrolero y eléctrico, y hay un párrafo que marca donde está centrada la discusión, es que se debería analizar la posibilidad y conveniencia de que los costes de las energías renovables fuesen soportados por el conjunto de los consumidores del sistema energético español, dado que los objetivos y el fomento de estas tecnologías favorecen al conjunto de la sociedad en múltiples ámbitos y no solo a los consumidores eléctricos, que son los que asumen todo el costo actualmente a través del recibo. Estaba hablando aquí de la posibilidad de alguna tasa sobre el tema de combustibles. Ya digo que es un tema que, aunque parece ser que desde el Gobierno, tanto el Ministerio de Economía como el de Industria, se decantan por no introducir un nuevo gravamen sobre los carburantes en este momento, pero no se descarta de que se pueda aplicar en un futuro. ¿Qué opinión tenéis de eso? Vamos a ver. Me he preguntado, Claudio, Yo, sin dar opinión, voy a decir los 2 razonamientos básicos de quienes defienden esa propuesta. El primer razonamiento es que hay que cumplir un objetivo que es energético, que es de todos, que es el 20%. Y después la energía final es electricidad, calor y combustibles. Entonces, lo lógico sería que ese 20%, como dice Claudio, es caro de cumplir, pues que fuera un 20% a la electricidad, un 20% al calor y un 20% a los combustibles.
Pero vemos que no, que por tecnología o por lo que sea, ese 20 se traduce en un 40 a la electricidad y un 10 al combustible, etcétera. Entonces, bueno, como eso repercute en la tarifa eléctrica, pues los renovables que estamos siendo atacados por ese impacto en la tarifa eléctrica, dicen, bueno, pero si esto es de todos, si es que yo os estoy sacando las castañas del fuego a los otros. A mí no me pongas cumplir el 40, ponme el 20 y lo otro a los demás. Y si tienen problemas de tecnología, pues que nos lo paguen o por lo menos que no protesten. Ese es un argumento. Otro argumento básico que se está utilizando, bueno, es que a mí ya se me paga los combustibles, yo ya pago bastante en impuestos y todas estas cosas, etcétera y tal. Y entonces el segundo argumento de estas personas que defienden esto es decir, bueno, vamos a ver, es que en la electricidad en la tarifa es cara, entre otras cosas, porque nosotros, como consumidores eléctricos, estamos pagando toda la infraestructura de cables, subestaciones, etcétera, etcétera. Oiga, y los cuando cogemos el coche, nosotros pagamos solamente la gasolina, pero las carreteras, los túneles y todas estas cosas lo paga el presupuesto del Estado. Entonces, tú tienes impuestos porque ves esto. Oiga, otra solución es quítenme ustedes a mí el pago como consumidor eléctrico de todas las subestaciones y todo esto, y verá usted cómo la tarifa baja y ya sí que entran las fotovoltaicas. Estos son los argumentos, como decía antes Alberto, yo he dicho mi parte, ahora que alguien diga la otra. No se moja. ¿Os ha preguntado por nuestra opinión personal o por la opinión oficial? Bueno, oficialmente nos parece bien la idea, por los argumentos que ha dicho Javier, es decir, una forma de distribuirla. A mí personalmente me parece, o sea, porque no se trata, hablando de sector, hablo de personal, o sea, que quede claro, porque luego yo creo que no se trata tanto de hablar de sectores, petróleo, electricidad, sino hablar de consumidores. Es decir, en última instancia lo va a pagar lo van a pagar los consumidores, el ciudadano español o el turista que viene para acá, sea consumidor o sea de electricidad o de productos petrolíferos. Entonces, lo que sí que le faltaría a esa propuesta es segmentar. O sea, es decir, si hemos tenido que sufrir, y esto Javier Penacho lo sabe perfectamente, hemos tenido que sufrir los ataques del sector altamente intensivo en electricidad por los costes, ahora vamos a sufrir también la presión de los agricultores y de los pesqueros, ¿no? Por la subida del gasoil, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que requiere... o sea, vamos a ver, oficialmente la asociación, desde luego, apoya la idea, creo que es una buena opción. Yo personalmente creo que requiere todavía afinar más, para saber realmente cuáles son los costes escondidos que van a aflorar y a quién les vamos a repercutir esos costes. Lo que sí quiero decir es que yo enmiendo la mayor, es decir, no somos caros, es decir, una cosa es que seamos intensivos en capital y haya que pagar inicialmente la inversión, pero caros, yo metería todos los costes en el mismo saco y veríamos a ver cómo salen los números. Claudio, luego hacemos un análisis, vamos a meter todos los ciclos de todas las formas de generación y te aseguro que la eólica, si se incorpora evidentemente algo como son los beneficios inducidos, no es tan cara. Si hay que pagar unas primas durante un tiempo, es una opción, pagarla con el céntimo, lo que se llama el céntimo verde, pero insisto, yo creo que conviene afinar qué segmentos de los consumidores se va a ver más afectados, porque no nos conviene ampliar más nuestro abanico de controversias. Yo creo que habría que ir más por la vía estatal, es decir, hay que hablar, como decía Javier, de la autopista eléctrica. En su momento, cuando se planteó el problema de la modernización de Renfe y se separó Renfe en Adif y Renfe Operadora, etcétera, se habló precisamente de la autopista ferroviaria. Es decir, que realmente repercutía en los dineros de Renfe y no repercutía, por así decirlo, en los presupuestos del Estado. Yo creo que sería mejor hacerlo así porque se evitan enemistades entre sectores, que va a ser una guerra como las del Estado, las del Far West, entre los ganaderos y los agricultores y cosas de ese estilo. Yo no conduce a nada, porque por otro lado, la capacidad de evolución tecnológica en un sector y otro se ha demostrado que es muy distinta y que los biocombustibles han generado una problemática muy gorda, no está resuelta. Los biocombustibles de segunda generación pues casi van a ser de tercera, de lo que van a tardar en llegar. Entonces va a haber una problemática considerable. Tiene razón Javier, prácticamente en la electricidad se está apostando para poder cumplir los criterios del CO2, de reducción de emisiones, pero no tiene lógica olvidar otros factores. Yo en todo caso no creo que sea una buena receta la de atizar un ascua para incendiar las relaciones entre unos y otros. Me parece que es una política equivocada. Yo creo que es una cuestión en que el Estado tiene que coger el toro por los cuernos y ver efectivamente cómo
realiza un cambio en la estructura energética y sobre todo en la estructura tarifaria, porque lo que sí es cierto es que la electricidad se ha disparado en estos últimos años, de precio se ha disparado enormemente y el efecto económico y el efecto social va a ser muy contraproducente. Bien, de hecho, de todas formas, ya el Ministerio de Economía y el de Industria no se decantan por introducir esta tasa, pero creo que era una cuestión que había que comentar en este momento. Hay otro tema que, como están haciendo en Alemania, pues los posibles gravámenes sobre las centrales nucleares e hidráulicas, que a cambio de alargar la vida útil de las centrales nucleares, etcétera, pero eso no es tema de nuestra mesa, es de la mesa siguiente, y por tanto yo creo que ahora lo mejor que podemos hacer es daros las gracias por vuestra docta explicación y pasar a tomar el café.